Cuando la verdad duele, hablar se hace más que urgente. Sean todos muy bienvenidos a este tercer episodio ya de Dos Renovados, este podcast que hemos hecho junto a mi esposa para hablar de temas cotidianos, pero con una repercusión eterna tal vez. Sí, claro. Así es. Y precisamente de eso queremos hablar hoy. La semana pasada estuvimos enfocándonos y abordando la conducta que muchas veces tenemos cuando no nos están mirando. Cuando nadie nos está viendo, a veces nos ha pasado, creo yo, que juzgamos a otras personas, los tachamos, qué sé yo, de ladrones, pero nosotros cuando nadie nos ve, hacemos lo mismo. O de mentiroso, porque quizás no es una conducta tan común que la gente robe, pero sí que mientan o que hablen mal. Por ejemplo, en las mujeres se da mucho el tema del chisme, que hablemos mal de otras personas o murmuremos de otras personas. Y sin embargo no nos gusta que hagan eso de nosotros. Entonces muchas veces somos muy dados a reprobar o reprochar conductas ajenas, aun cuando nosotros tenemos los mismos errores, porque está bastante examinado y estudiado que las personas efectivamente tienden a ser más críticos con los errores ajenos que con los problemas más lapidarios, sí, todos somos así. O sea, es fácil ver la paja en el ojo ajeno, pero mira la viga que tienes tú en el tuyo. O sea, cuando el otro se cae, rápido vamos a tirar piedra, pero cuando nos caemos nosotros, queremos que vengan a extendernos la mano y a levantarnos. Claro, cuando somos nosotros los que nos caemos, estamos muy agradecidos de que se nos perdone, pero cuando el otro se equivoca, no sabemos si es muy bueno el perdón ahí. Entonces, bueno, el episodio pasado, por si lo quieren ir a mirar, hablábamos efectivamente de eso, de las cosas que se hacen en oculto, de cómo también nosotros somos muy lapidarios con conductas inapropiadas ajenas, y lo llevamos al ámbito político a propósito de que viene el tema de las elecciones y de cuán fácil somos sobornables, por así decirlo, o ante incentivos, cómo cedemos, somos corruptibles cuando nadie está mirando, y cómo se hace tan necesaria ese dador de moral que es Dios, netamente. Y en eso que tú mencionas, también muchas veces nos sucede a los cristianos que cuando hay un escenario en donde uno quizás se debiese aprovechar, por ejemplo, oye, mira, nadie te está mirando, haz esto, y tú reaccionas ante otras personas y les dices, no, yo no voy a hacer eso. Y a veces a las personas me ha pasado que te quedan mirando así como, oye, pero no seas tonto, si nadie te va a ver que te llevaste eso. Aprovecha. Sí. Pero uno como cristiano dice, no, porque hay uno que sí me está viendo siempre. Claro, porque si fuera por uno toma una decisión tranquila, porque sabes que nadie te está mirando y que en realidad no va a tener mayor repercusión. Un buen ejemplo, por ejemplo, el tema del vuelto, cuando te dan mal el vuelto. Mucha gente se queda callada y se va y se lleva la plata, o sea, plata fácil. Pero cuando uno está así... Es que ven el beneficio para ellos. Claro, pero a veces no sopesamos las implicancias que puede tener para esa persona, que le van a descontar de su sueldo, o si es su negocio propio, de otra persona, va a perder dinero. Entonces, a mí me ha pasado que la gente se sorprende cuando tú retornas y dices, mira, ¿sabes qué? Me diste de más. Y la gente porque en estos días de verdad es difícil encontrar gente que te sea sincera. Entonces, bueno, el tema que nosotros hoy día queremos abocar es ante las repercusiones eternas. Claro. Cambiamos nosotros. Poniendo nuestra mirada en lo venidero, porque se nos dice mucho en este mundo, la vida es una sola, disfrútala, aprovecha, pásala bien, casi que date la licencia para equivocarte, para cometer errores, pero Dios dice algo muy diferente. Dice en el libro de Eclesiastés, dice, en nuestra juventud nos demos la licencia tal vez de vivir, de experimentar, pero que tengamos siempre la conciencia de que todas las cosas que hagamos van a ser juzgadas por Dios. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en un plano existencial eterno, es decir, ¿qué va a pasar el día que yo enfrente a Dios? Cuando yo saco a Dios de mi vida, digo, Dios no existe, no tengo un juez.
mi juez soy yo mismo. Pero cuando yo tengo la conciencia de que existe un Dios y que algún día Él me va a decir, a ver, compadre, ¿qué hiciste? Y cuando yo lo pienso así, me da miedo, me da temor. Porque este juez no es un juez como los jueces que tenemos acá, que le pasan un billete por debajo y dejan Claro. libre al que debiese estar tras las rejas. O no tiene conflictos de interés. Este bien Claro. no tiene conflictos de interés, o sea, no va a favorecer a este grupo o a este otro. Es un juez que es imparcial, o sea, él va a tomar parte de la justicia total que va a representar a su reino, que es la santidad absoluta. Claro, Entonces- porque Él a sí mismo no se puede anular. Ujú. Él es la Y justicia. ese es el problema a lo largo de la historia en realidad, pero sobre todo en esta generación. No sé si iba a terminar otra idea. No, adelante. Em, Estoy acostumbrado. pesado. Que somos nosotros, como tú decías, nuestros propios jueces, o sea, que nosotros somos quienes dictamos nuestra realidad y yo decido si esto es bueno o malo y no hay un parámetro moral. Muchos creen eso, o sea, que la verdad es relativa y que no hay un absoluto, pero bajo esa mirada entonces cada quien podría dictar su propia realidad y cada quien podría hacer lo que quisiera. Ahora, el pecado, cuando nosotros hablamos de pecado, es cerrar el blanco, es decir, una falta a la ley y a la moral de Dios. Cuando nosotros pecamos, el pecado solamente se ve como pecado ante la santidad de Dios. Entonces, para saber que nosotros estamos mal, tenemos que poner nuestra conducta a la luz de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros conocemos que tenemos un Dios santo, que dio 10 mandamientos y ante los cuales nosotros fallamos cada día, Ujú. entonces ahí es cuando se hace necesario un redentor. Tú puedes ir desarrollando mejor esa idea porque comúnmente tendemos a comparar nuestra conducta con el vecino, con, no sé, con quien sea, con el político de turno, etcétera, etcétera. Y obviamente ante eso nos vamos a ver buenas personas, como decíamos en el podcast anterior. Claro. Muchas veces a nosotros como seres individuales nos pasa que ya que desconocemos muchas cosas de la vida, porque nadie nace sabiendo, de acuerdo a lo que nos han enseñado nuestros padres, lo que hemos aprendido, qué sé yo, en el colegio, lo que hemos visto en los medios de comunicación, nos formamos como un estándar de lo que es bueno, lo que es malo, y en base a eso nosotros decimos, bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible, y de hecho me he topado con gente que dice eso, o sea, tienen como una imagen de Dios, de la moral, y en base a eso ellos como que dicen, ya, por aquí voy a transitar. Pero cuando realmente nosotros nos acercamos a Dios, nosotros conocemos que el estándar de Dios no es un estándar ahí que tú lo podáis modificar, que lo podáis corregir, sino que es algo tan absoluto, tan... o es o no es. La palabra de Dios dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. A diferencia de la justicia terrenal, si yo cometo un crimen, con Dios no hay opciones de salir y tratar como de arreglarme por otro medio lo que es el castigo o la consecuencia. También con respecto a lo que tú decías, muchas veces nosotros ignoramos las consecuencias que tienen nuestras acciones. Por ejemplo, si yo a una persona en el trabajo, si yo soy el jefe de una persona y yo le digo a una trabajadora, le digo, tú eres una estúpida, una tonta. Y yo pienso que eso queda ahí. El insulto fue algo del momento, qué sé yo, le hice sufrir, qué sé yo, pero no dimensiono las consecuencias que eso tuvo. Tal vez esa mujer después va a llegar a su casa y va a tratar mal a un familiar, a su hijo, producto de lo que yo le hice, es como un efecto dominó. Y a su vez, esa persona, al herir a otra persona, esa otra persona va a herir a otro, y es como un sinfín, una cascada, de la cual solamente Dios es consciente. Por eso a veces pienso que Dios, si nos pusiera en un video todas las consecuencias de las cosas que nosotros hemos hecho, nos volveríamos locos. Por ejemplo, si a Adán y Eva Dios le mostrara, mira todo lo que ocasionó una desobediencia.
¿Cuántos niños han muerto? ¿Cuánta gente ha sufrido? ¿Cuántas familias se han destruido porque desobedeciste un mandamiento? Ahora, ¿qué es lo que Dios hizo con eso? Porque este es el escenario más desolador que nosotros tenemos. Pero ¿qué es lo que Dios hizo con eso? Él, que conocía las consecuencias y que conocía el gran daño que generó el pecado, nos miró quizás como unos seres a los cuales tal vez no alcanzamos a dimensionar ese gran mal. Y Él dijo, yo no quiero que ellos tengan que soportar la consecuencia de algo que hicieron por ignorancia. por desconocimiento. Por ignorancia y orgullo, porque también. es orgullo. O sea, el hombre osó y quiso ser igual a su creador cuando eso no era necesario, cuando teníamos los brazos de un padre en el cual descansar. O sea, ¿por qué razón tú quisieras ser igual a tu padre? ¿Por qué razón tú quisieras ser igual a quien te lidera, te cuida, te cobija? ¿Por qué razón? Por orgullo, cuando ya lo teníamos todo en sus manos, teníamos su presencia, teníamos todo. Y es ese todo lo que Cristo vino a restaurar. O sea, Dios sabiendo que no podíamos mantener ni sostener su ley, nos dio ese ejemplo perfecto que fue Cristo, quien cumplió la ley a cabalidad y que vino a cumplir el día que ustedes pecaran, el día que comieran de este fruto, ciertamente morirán. Uh-huh. La paga del pecado es la muerte. Él vino a cumplir con eso. O sea, murió en nuestro lugar, tomó la muerte de cruz, y si bien nosotros morimos, esa muerte a la cual Dios se refería, que es la paga del pecado, es una muerte espiritual. Él vino a trazar un nuevo camino entre Dios y los hombres por el cual podemos tener libre acceso, que es Jesús. O sea, mucha gente, y eso es lo que pasa hoy en día, la gente se desentendió del significado real de la cruz. No entiende para qué Dios tuvo que enviar a su Hijo y por qué murió en una cruz. Y no se ven en la condición de necesitarlo. Siempre la gente tiende a pensar que el Evangelio y que la muerte en la cruz de Jesucristo es como para para la prostituta que está perdida en las drogas, uh-huh, para el borracho que está tirado en la calle. Pero yo no lo necesito. Claro, yo no, porque yo soy una persona buena. A mí Dios no me necesita salvar porque yo me porto bien. Soy bueno, ayudo, hago caridad, incluso voy a la iglesia, soy buen cristiano, etcétera. Pero es eso, el estándar de Dios es tan alto que desde que tú dijiste tu primera mentira, ya somos destituidos de la gloria de Dios desde que nacimos. Entonces, el estándar de Dios es tan alto, Él sabe que no damos la talla, se necesita una restauración de relación con Dios. Y eso también, es solamente a través de Cristo, y al mismo tiempo no es por obras. Y también Él necesita castigar al criminal. Claro, porque si yo me pasé un semáforo rojo, si yo me pasé un disco pare y me vio un policía y el policía me vio pasar, uh-huh, tal vez el policía va a decir, ya, qué lata, quizá lo va a dejar pasar, pero Dios no deja pasar ninguna. Y como la ley de Dios es tan absoluta y severa, ¿por qué? No porque Dios sea implacable y cruel y despiadado, sino porque para garantizar la estabilidad y la perfección en toda la creación, todo debe mantener un perfecto orden. Si un planeta dice un día, voy a girar en sentido contrario, y es que no solamente por eso, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Una de las cualidades de Dios es que Él no puede negarse a sí mismo, y sus atributos no se contraponen el uno con el otro. Es decir, Dios es todo justicia, Él es amor y Él es 3 veces santo. Entonces, como Él es un rey justo, no por Él mantener su amor va a tener que anular su justicia. O sea, si alguien infringió la ley de Dios, Él tiene que generar esa paga por esa injusticia, porque si no también tendría que perdonar a todos los criminales, tendría que perdonar a Satanás, y todos tendrían que, si Dios fuera así de justo como es justo, si perdona una falta, tendría que perdonar todas las demás. Claro. Entonces, Él a la más mínima falta tiene que también generar la corrección y la consecuencia. Ahora, como Dios no quería que esa consecuencia quedara para siempre grabada en nuestra eternidad, que era la destitución eterna de la presencia de Dios, Él tuvo que enviar ese mediador que es Jesucristo para restaurar esa comunión espiritual que nosotros perdimos en el momento en que Adán pecó en el huerto del Edén. Entonces, a través de Cristo tenemos nueva entrada, tenemos un nuevo camino y somos aceptos y hechos hijos solamente por la fe, porque no es por obras.
no es por obra, sino que es por gracia, es decir, es un regalo dado de Dios a las personas solamente por la fe. Y una vez que tú crees y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces somos hechos hijos. En Jesús. Al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, comienza una obra de renovación, de restitución interior, en donde Dios comienza una nueva criatura en nosotros. Y es por eso que no es por obras, porque esas obras mismas las pone Dios. Y ahí uno de los errores más grandes de por qué la gente no viene a Cristo ni al Evangelio, porque creen que tienen que limpiarse ellos primero para venir, y es al revés. Esa obra de renovación espiritual interior comienza una vez que tú aceptas a Jesús en fe. Y la hace Él, no la hago yo. La hace Él, Claro. y es un proceso. Si bien hay cosas que Dios saca así, hay otras que toman años, y que te puede tomar toda una vida de cristiano, de trabajar en ti, el carácter, moldearte, todo eso. Entonces, esas buenas obras que dice Dios que las preparó de antemano para nosotros, son hechas una vez que nosotros aceptamos a Cristo. Entonces, la gente dice, no, qué lata, porque tengo que hacer esto para ser cristiano, tengo que ir a la iglesia, esto, tengo que hacer todas estas cosas buenas para... No, yo creo en Dios a mi manera. Pero resulta que cuando tú declaras a Dios como tu Salvador, a Jesús, Él comienza, y es como, por así decirlo, esto corre por la cuenta de la casa. No es que no te va a costar nada, porque tú tienes que esforzarte en una comunión con Dios día a día, en tener una relación con Él, y Él va cambiando. Dice que renueva nuestro entendimiento a través de la palabra. Es decir, hay una neuroplasticidad a nivel cerebral que la dejó Dios desde la creación, cuando creó nuestro cerebro, cuando creó nuestras neuronas, que ahora la ciencia la está descubriendo, pero Dios ya lo dijo, o sea, renueven su entendimiento por medio de la palabra, no se conformen con la sabiduría de este siglo, sino que renuévense día a día. Y esa es la neuroplasticidad, que nosotros podemos cambiar los pensamientos, los comportamientos, las ideas, aprender, desaprender. Y es esa mente nueva, regenerada, ese proceso de regeneración que Cristo hace a través de aceptarlo como Señor y Salvador. Entonces, no es que yo tengo que hacer obras y tengo que pegarme con el látigo para venir a Cristo. No, yo vengo tal y como estoy, y Él genera esa renovación a través de su palabra, de la fe, de cantar, de ir a la iglesia. Todas esas cosas vienen por consecuencia. Son productos de una nueva creación. No son la condición para llegar a Porque Él. si a mí me fuerzan a hacer algo que no me nace, lo voy a hacer por obligación o por agradar a un ministro. Pero si yo genuinamente estoy agradecido, o sea, si yo entiendo lo que hizo Jesucristo, lo que hizo Dios por mí, lo que me perdonó, a dónde me va a llevar, de dónde me sacó, entiendo que mi destino final era una desolación eterna. Sin embargo, ahora mi destino final es vida eterna, es gozo, es paz, gozo inefable, algo que ni siquiera alcanzamos a dimensionar. Y ante eso, ¿qué voy a hacer? Claro, Jesús no nos pide nada por la salvación, no nos dice te costó tanto, porque lo pagué yo, dice. Pero aún así, cuando uno recibe eso, se siente siempre en deuda y siempre Porque deseoso fue tan grande. de retribuirle. Claro. Está bien, Señor, me has regalado la salvación, pero aún así mi vida te quiero dar mi tiempo, te quiero dar mis Y recursos. es que ese es el testimonio que da el Espíritu, porque esa obra de renovación, por cierto, la hace el Espíritu Claro. Santo. Dice que yo no lo dejaré solo, sino que les traeré un nuevo consolador, es decir, va a venir a ustedes, les conviene que yo me vaya, porque mejor que Cristo con nosotros, que fue como estuvo hace 2000 años, es Cristo en nosotros. En nosotros. O sea, nosotros tenemos el autor mismo de la vida, de la creación, al interior nuestro cuando le aceptamos como Señor y Salvador. Porque, como dice la palabra textual, dice, a los que creyeron, esto fue, a los que le recibieron, les fue dada la potestad de ser hechos hijos de creen en su Dios. nombre. Entonces basta solo creer, porque el que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, este es salvo. Entonces es creer y confesar con nuestra boca. Es algo tan sencillo, pero ahí comienza una fuerza espiritual que es Cristo mismo en Espíritu Santo, que viene a morar en ti y nunca más te va a dejar solo. Entonces es eso lo que tenemos que entender, y a través de esa comunión con el Espíritu Santo, en donde todo el día y a cada momento podemos hablar con Él, es algo que no podemos dejar pasar. Es como tener accesible 24/7 el poder más grande del universo, y a veces lo tenemos ahí, empolvado. Y Dios, otra cosa, amor, es que Dios quiere una relación con nosotros. Es que para eso es el Espíritu Santo. Como un matrimonio. Es la relación. Cuando tú y yo nos casamos, dijimos, acepto a estar juntos en las buenas y en las malas. Y no fue como, listo, firmamos, estamos casados y nada más.
Y a veces en las iglesias se comete un poco ese error de que nos centramos mucho en que la gente reciba a Jesús, que repita una oración, pero no que tengan una relación con el Espíritu Santo. Y esto es que algo poco se habla del diario. Espíritu Santo. El Cada Espíritu día- Santo es aquello que dejó Dios. El Y Espíritu es Santo tiene múltiples Dios. funciones, pero una de las que caracteriza, que yo aprendí eso hace poco, si está Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que caracteriza al Espíritu Santo es la relación. Si pudiéramos hablar del mayor, ¿cómo se llama? Cualidad, la mayor cualidad o lo que más nos da el Espíritu Santo es la relación. Entonces, a veces desaprovechamos tanto eso. Dios nos da poder a través de su Espíritu Santo, también nos da unción. Entonces, son cosas que yo creo que como iglesia hay que reforzar, como cristianos, como creyentes, y no olvidar. Porque finalmente es el Espíritu Santo el que lleva a cabo su obra acá en la tierra, a través de nosotros. Un predicador que decía, si Cristo se humilló dejando su trono y el cielo para venir a vivir como un simple mortal y morir como un criminal, así también el Espíritu Santo se humilló al venir a morar en un lugar corrupto como es mi corazón, Claro. lleno de maldad, de egoísmo, de tantas cosas que no glorifican a Dios. Sin embargo, Él viene a morar en mí Y lo y limpia, empieza a limpiar, purificar. a sacar Es como que cosas. para habitar Él empieza, y ahí empieza esa Es obra como que tú- regeneradora. Cuando tú te viniste a vivir a mi vida y empezaste a sacar cosas a ordenar Yo no saqué nada. nuestro hogar, es como si una persona, Claro, un es lo hombre, mismo. es desordenado, cochino, y llega la esposa y dice, mira esto. Bueno, no fue así en no nuestro fue el caso, nuestro, pero eso se evita ya. No, es ¿Por como, qué es como que quien se muda a una casa vieja viene a ponerla hermosa. El Espíritu Santo llega a eso, a una A criatura hermosear. que tiene que ser regenerada y empieza a tirar y a sacar todo. Ahora, es la función nuestra mantener esa casa limpia, no Así es. contristar. ¿Qué es contristar? Es entristecer al Espíritu Santo, es decir, oyendo música que no agrada. No poniendo que te lo va- que Él sacó, Sí, exacto, lo que porque Él ya si limpió. bien Él nunca más nos va a abandonar, nos promete que nunca nos va a abandonar, pero sí Él se puede apartar, alejar, o mejor dicho, la palabra adecuada es acallar. Llega a tal punto en donde Él ya no lo oímos, porque Ahora- lo acallamos, lo contristamos. Él es tan frágil, pero al mismo tiempo que no se confunda con poderoso, con débil, Con débil, perdón, con claro. frágil, porque es como alguien que te da todo su corazón. es sensible porque es santo. Exacto. No Pero al tolera, mismo tiempo es todopoderoso. no va a tolerar un rencor, no va a tolerar una envidia. Pero ojo que también Jesús dice que cuando Él limpia la casa, Ujú, dice muchas veces los demonios que sacó claro. van y buscan a otros. Claro, porque más- es más cuando uno se fuerte. descuida, por eso lo importante. Uno tiene que estar. la hora. Sí. Ah, Bueno, sí. nos despedimos. Bueno, el llamado es retomar nuestra relación con Dios, retomar nuestra relación con el Espíritu Santo. Y si no la tenemos, comenzarla. Dios Exacto. está Es invitándonos. la relación tener con una Dios relación. es tan simple como creer y declarar que Jesús es el Señor y hacer leer en la palabra la parte en donde Jesús murió por nuestros pecados, que solamente por la fe somos hechos salvos, e invitar a Dios a tomar el dominio de nuestro corazón y de nuestra vida. Así que Así es. Dios les bendiga y nos estamos viendo en el próximo episodio. Bendiciones.